Estamos expectantes de lo que el Espíritu Santo sigue haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Hoy quiero hablarles de el ser fortalecidos en el Espíritu. En el libro de los Hechos, en los capítulos 9 y 10, vamos a encontrar a una iglesia que ha pasado la persecución. Mientras vas buscando Hechos 9, ha pasado la persecución, pasó el tiempo donde Esteban vio a Jesús, en esa visión donde vio los cielos abiertos, al Señor sentado en el trono. Y muchos seguidores de Jesús, su iglesia, fueron esparcidos. Y en el capítulo 9 y en el versículo 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Quiero recalcar esta parte que habla sobre el que las iglesias se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué iglesias? Porque se iban, los que fueron perseguidos se desparramaban por todo el territorio de Judea, de Galilea, de Samaria, todos territorios gobernados por el Imperio Romano, y el Evangelio iba llegando a diferentes partes. Y dice que este tiempo era un tiempo de paz. La palabra, y que las iglesias, que era una sola, que es una sola, y que estaba diseminada por diferentes lugares, estaba creciendo, fortalecidas en el Espíritu. Esta palabra, fortalecidas en el Espíritu, tiene que ver con la palabra Paracletos, que describe al Espíritu Santo. Es un fortalecimiento que tiene que ver con el ánimo, una presencia fortificante, un consuelo, una compañía. Y de esa manera la iglesia era fortalecida. Fíjese de tal manera lo que sucedía que Pedro, a continuación de esto, sana a un tal llamado Eneas, que era paralítico, y que le dijo: Eneas, levántate de tu camilla. Y él enseguida se levantó. Luego de eso, también nos cuenta el escritor de los Hechos, Lucas, que había una mujer temerosa de Dios que se llamaba Dorcas, y que Pedro también le dice, lo mandan a llamar de la ciudad que estaba cerca, y llega hasta la ciudad donde estaba Dorcas, que era la ciudad de Lida. Había muchos discípulos allí, y cuando lo mandaron a llamar, Pedro va y resucita por el poder del Espíritu a Dorcas. Y de esta manera se estaba manifestando la gracia de Dios. Por eso, una iglesia fortalecida no solamente es animada y consolada para sí, sino para que imparta ese ánimo y ese consuelo. Y lo más importante es que manifieste el poder de Dios. Fijémonos lo que sucede luego también, en el capítulo 10. Una iglesia que es fortalecida alcanza los propósitos de Dios. Lo vamos a ver en el capítulo 10, que sería muy largo de contarlo. Te invito a que después lo leas y podemos en otra ocasión
hablar sobre este hecho tan impactante en el libro de los Hechos, donde la familia de Cornelio, que era gentil, no solamente era gentil, que era romano, era un soldado, un centurión romano, conoce a Cristo y orando a Él, orando a Dios, el Espíritu Santo se le revela. Y lo que sucedió es que en la casa de Cornelio, visitado por Pedro, porque un ángel lo manda a llamar a Pedro para que vaya hasta Cesarea, donde ellos estaban, y Pedro ya había tenido una visión de parte del Espíritu. Cuando llega a ese lugar ya estaba preparado y el Espíritu Santo dice que Pedro estaba hablando y se derramó sobre ellos. Este era un hecho que nos muestra cómo el Espíritu Santo se iba manifestando y cómo iba siendo fortalecida su iglesia, la iglesia de Cristo. De tal manera que estos son los primeros gentiles en donde se derrama, a quienes se le derrama el Espíritu Santo. Y dice la palabra que como testimonio de fe, como testimonio de que Dios estaba abriendo nuevas puertas, Él se derramó sobre esta familia. Esto tenía que ver con el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Uno de ellos, del profeta Amós, que después en el capítulo 15, uno de los discípulos de Jesús lo detalla. Pero se empezaban a cumplir las promesas, se cumplían las profecías escritas, porque había una iglesia que estaba al pie de la batalla, porque había una iglesia que estaba comprometida con el Señor y quería más de Él. En Efesios 3:16 el apóstol Pablo también habla de este ser fortalecidos. Por esta causa, empieza diciendo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma a nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dice que Él oraba para que los que vivían en Éfeso y eran parte de la iglesia de Jesucristo sean fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Y acá quiero hacer referencia a la familia. Un buen padre de familia anhela hijos fuertes, ayudándolos en sus debilidades y nunca hundiéndolos. Un buen padre anhela que sus hijos vayan creciendo fuertes. Y cuánto más nuestro Padre bueno, nuestro buen Padre, anhela que la iglesia, anhela que las familias que conformamos la iglesia crezcamos fortalecidos en su espíritu. Es el deseo del Padre fortalecernos. Es el deseo del Padre que nosotros podamos estar bien alimentados. Es el deseo del Padre que estemos, como dice acá en Efesios, bien arraigados como un árbol a la tierra, bien cimentados como un edificio que está preparado para no caerse, bien cimentados, bien arraigados. De esa manera somos fortalecidos por el Espíritu Santo. En Colosenses 1:11, te voy a pedir también
que busques en tu Biblia. Dice lo siguiente y habla sobre el ser fortalecidos. Y empezamos desde el 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos que el Espíritu Santo había llegado a sus vidas, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahí dice también que clama para que seamos fortalecidos con todo poder. Ese poder que no es un poder cualquiera, es el poder sobrenatural del Espíritu, conforme a la potencia de la gloria de Dios. En ese poder es el que queremos andar. Esa es la fortaleza que necesitamos, la fortaleza que viene del Espíritu. Cuando estaba preparando esta charla me acordaba de una canción de un grupo que los que tienen mi edad se deben acordar, de Torre Fuerte, que dice: me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Y empieza a relatar algunas situaciones que sucedieron, y una de ellas fue la de Esteban, cuando Esteban se plantó delante de los que lo acusaban injustamente y alabó a Dios y proclamó el reinado de Jesucristo sobre los hombres. Este poder, cuando habla de este fortalecer, habla de hacerse fuerte. Y algunas palabras relacionadas con esto, con el dunamos, son la heredad dinastía, que quiere decir la heredad de reinado. El dunatos, alguien poderoso. Fíjense que todas esas palabras están relacionadas y tienen que ver con nuestra identidad en Cristo. Nosotros somos fortalecidos porque tenemos una dinastía. Pertenecemos a la familia del Rey de Reyes. Somos fortalecidos porque creemos que Dios es un Dios bueno. Es un Dios bueno. Somos fortalecidos por el Espíritu cuando nosotros creemos que Él, como dice en Efesios, que Él es más abundante de lo que nosotros podamos pensar. Porque la fe de sus hijos, la fe de su iglesia, la fe que viene de Cristo, mueve montañas. Hermano, nosotros en este tiempo, Dios en este tiempo nos está diciendo que debemos fortalecernos en Él, ser fortalecidos en el poder del Espíritu. Que Él quiere fortalecerse en nuestra debilidad. En Romanos, cuando habla de que Dios nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, está hablando de la oración, pero no solamente de eso, sino que en toda situación, en todo lo que tenga que ver con nuestra vida, el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos en nuestra debilidad. Qué bueno eso, ¿lo crees? El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos en toda debilidad. Porque no se trata de nuestras fuerzas, se trata del poder del Espíritu.